Bien, dada la situación de que no hubo estudiantes en la sala, eh, se hace la clase vía Zoom y vamos a trabajar entonces con el archivo que ya se subió, en que vamos a ver las ecuaciones diferenciales, vamos a recordar un poco ecuaciones diferenciales separables, eso básico. Eh, Así que veremos caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque no estamos con derivadas parciales. Derivadas parciales se tratará de ver el próximo semestre para la gente que tiene 4 cursos de matemáticas, para química ambiental que tiene 3. Este es su último curso, así es que no verán derivadas parciales. Pero, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? Ecuación en que la incógnita es o sea, es una función, ¿no? Porque es una ecuación. Cuando es una ecuación, la incógnita es una función y la restricción viene dada por una relación de igualdad entre la función, su derivada, tal vez más derivadas, es decir, podría haber derivada de la función, segunda derivada, tercera derivada y así en adelante. Y también puede aparecer como parte de las restricciones su variable. Y en general se trabaja en un intervalo. Eh, no siempre vamos a detallar el intervalo porque eso introduce complicaciones adicionales, pero hay que tener presente que esto variable y las incógnitas tienen dominio y codominio generalmente dados por intervalos. Ahora, estos intervalos pueden ser todos los reales. Entonces, esta es, ya la habíamos alcanzado a mencionar en la última clase, el jueves de la semana pasada. Esta es una ecuación diferencial ordinaria sencilla y representa la primitiva, la integral indefinida, porque la integral indefinida, mira, tengo un puntito. La integral indefinida lo que hace es decir, ¿a quién derivo para obtener 3x cuadrado? Y obtiene una respuesta que, como mencionamos antes, es de la forma una solución particular y las soluciones de la homogénea, en el fondo. ¿A quién derivo para obtener 0? A las constantes. Entonces, la suma entre una solución particular y las constantes me dan todas las soluciones posibles. Pero si traduzco esto a una ecuación diferencial, voy a tener que la pregunta ¿a quién derivo para obtener 3x cuadrado? Se traduce a ¿cuál es la función cuya derivada respecto de x es 3x cuadrado? Por lo tanto, esto es una traducción directa entre la ecuación diferencial y la primitiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ecuación diferencial, en el fondo, aquí la única restricción a la derivada viene dada por la variable independiente, ¿ya? La variable de la función incógnita. O sea, las soluciones son funciones de x, en que y es una función de x. Como no conozco quién es y, esta notación es un poco extraña, pero funciona. Es la notación de, en vez de decir coseno de x, que es el nombre de una función concreta aplicada a x, digo y respecto de x, donde y es una variable que representa la incógnita. Por lo tanto, estoy representando el hecho de que la función desconocida, la función incógnita, la que quiero encontrar, va a ser función de x, a pesar de que y es una variable que representa a la función, no es la función en sí. Esos son detallitos que vamos a tener que ir puliendo poco a poco. Pero, en cambio, esta otra es muy parecida. Y prima de y de x.
¿Ya? Fíjese que eso aprovecho de introducir la otra nomenclatura. Puedo hablar de I', como no hay derivadas parciales. ¿Qué es una derivada parcial? Cuando hay varias variables. Aquí no hay varias variables. Las funciones que estoy buscando son funciones de una variable. ¿Ya? Entonces puedo expresar de y de x como derivada de la función incógnita respecto de x es el doble de la propia función incógnita. Acá estoy diciendo lo mismo, pero la diferencia está en que arriba si hubiese puesto y' igual a 3x cuadrado, estoy hablando claramente de cuál es la variable que representa la función y cuál es la variable que representa a la variable de la función. O sea, tengo dos variables, una representa la función incógnita y otra representa la variable de la función incógnita. En cambio, si miran aquí, y' igual 2i, no es explícito cuál es el nombre de la variable independiente, de la variable final. Por lo tanto, yo le podría poner el nombre que quisiera. Con esta otra nomenclatura, o en el caso de arriba, aunque usara i', aunque pusiera ahí un i', de todas maneras, aquí está indicado cuál es la variable independiente, cuál es el no. ¿Y a quién le importa eso? Es que a veces uno está trabajando con eh, con variables, no es que sean varias variables, pero está trabajando con variables que pertenecen a un contexto. Y, por ejemplo, podrían ser tiempo, podría ser presión, podría ser volumen, podría ser concentración de una sustancia, podría ser un montón de cosas. Entonces, el nombre de la variable a veces viene a dar de todo. Ahora, esta en particular es una ecuación diferencial ordinaria, esa es la abreviatura de la mención arriba, que es separable. ¿Qué quiere decir separar? Puedo separar e integrar. Entonces voy a mostrar primero el ejemplo y después lo voy a generalizar. Entonces, primero, si la i es distinta de cero, puedo dividir por i ambas partes. Entonces, pienso lo siguiente. Tengo esta expresión de ecuación en que la derivada es el doble de i. Por lo tanto, 1 partido por i multiplicando a de y a de x, creo que esto está muy grueso, pero un momento, voy a buscar esto razonable. Me cuesta un poco dibujar con el mouse. Tengo un buen computador para este tipo de objetivos. Voy a ver si puedo mejorar por eh, sí, ya, entonces, 1 partido por i por de y a de x personas. ¿Me pueden decir si se ve bien o no? Se ve bien. Ya. Pues, va a ser lo mismo que 1 partido por i por más de eso, por el doble de i, lo cual claramente permite cancelar. Significa que la expresión de la izquierda es simplemente 2. Por eso, si voy a integrar, si voy a integrar, si voy a integrar respecto de x, integrando respecto de x, lo que me va a pasar es que al integrar, no me sale, ya, vamos. Al integrar cada lado respecto de x, integrar esto respecto de x
Va a ser lo mismo que integrar 2 cuando hay no es cero. Ojo, no tiene sentido cuando hay es cero. No puedo dividir por cero. Esta integral, esto integral de aquí, corresponde al logaritmo del valor absoluto de y, ¿no? Aquí estoy usando una sustitución donde básicamente el y es una función de x, entonces haciendo la sustitución puedo hacer la integral. Esto ya se habló de la integral. Mientras que en amarillo, ¿no? Se ve el amarillo, ¿no? No, ahora se Sí va a se ver el ve. amarillo. Ahí sí. Pero, tal como se habló el año anterior, si estoy haciendo dos integrales y cada una tiene su constante de integración, digamos, y esta tiene más C1 y la otra tenía más C2, en realidad tengo una expresión más C1 o igualado a una expresión más C2, ambas son funciones de X, con la diferencia de que el I no sé aún qué función es respecto de X, pero sé que aquí hay una regla de la cadena, o sea, una composición. Dado el X obtengo el Y, dado eso como valor absoluto y dado eso aplico logaritmo. Cada una de estas constantes sí tiene sentido. Cada integral arroja una constante, pero agrupo las constantes por suma o resta, en este caso por resta, de tal manera que esta C que aparece aquí sería C2 menos C1. Sustancialmente estoy estableciendo cómo equiparar las primitivas de una expresión con las primitivas de otra. Voy a borrar todo esto en este momento. Como esto va a quedar en un video, pues lo pueden pausar y retroceder. ¿Ya? Si alguien quiere sacarle una foto, un pantallazo mientras lo estoy haciendo para poder volver a mirarlo durante, o sea, para la gente que está conectada en este momento, mientras lo estoy diciendo, pueden hacerlo. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Acá parte del detalle es que tienen que poder recordar qué hacer con estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Realmente lo que se hace es tomar una sustitución del siguiente tipo. Supongamos que P es la función de X dada por Y. Y como una función de X, que no sé quién es, pero es el nombre de la función de X. Entonces, la diferencial de P va a ser la derivada de Y respecto de X respecto de X por dx. Y ahora, ustedes van, miran con calma y se darán cuenta de que eso es la diferencial de P. Y el 1 partido por Y sería 1 partido por P. Entonces, esa integral completa, ¿cómo va a quedar? Esa integral, con todas las formas, me va a quedar, eh, me va a quedar la integral de 1 partido por P de P. ¿Y eso qué es? Es logaritmos. Creo que es más fácil que se lo ponga con esto. Es logaritmo natural
del valor absoluto de P más constante, digamos, más C1. ¿Sí? ¿Logran ver la conexión? Cuando vuelvo a la variable original, que era I de X, ese logaritmo del valor absoluto de P va a quedar logaritmo de I de X, más C1 y después la otra integral tiene su 2X más su propia constante y el grupo constante. ¿Por qué voy lento? Para que recuerde. A gente conectada les sirve que recuerde estos detalles. ¿O no? Sí, profe. Sí, ¿Se acordaban? no. ¿No mucho? Algo. Ya. Algo. Bueno, por eso lo estoy haciendo, además de que acá hay un abuso de notación. No sé si se fijan, pero trabajar con la función I de X lo puedo hacer tanto como la función como si fuera una variable. O sea, ¿cuál es el objetivo real de poner aquí una P? Hacer la sustitución bien hecha. Realmente aquí se abusa un poco y la I la puedo usar como si fuera en sí misma la función o la variable. Entonces, la versión de esto con una, ¿cómo se llama? Con un abuso de notación es el siguiente. Se hace todo esto igual, pero el abuso de notación va a ser el siguiente. Hacemos lo mismo con un detalle. Hacemos lo mismo con un detalle. El detalle es que eh, voy a integrar 1 partido por I de I. ¿Por qué? Fíjese que en realidad lo que estoy haciendo es integrar 1 partido por I de I. Por otro lado, estoy integrando el número 2 de X. Se fija que no me gusta, pero la gente física sí. En realidad es una simbología que creó Leibniz y funciona bastante bien. Es como si tomara el de X, multiplicara por 2 ahí arriba, y tomara el de Y y lo dividiera por Y. ¿Entiendes? Solo que yo evito escribirlo de esa forma como 1 partido por I de Y igualado con 2 de X. Fijan que es como usar las diferenciales como si fueran fracciones. No son fracciones. Pero en términos generales y sustitución de por medio, sí funciona. ¿Ya? Yo prefiero pasar a esta que hacer esto así por separado. Pero no es problema que lo hagan porque además en física hacerse así no va a estar contradiciendo todo lo que se hace por los demás cursos. Porque la diferencia, esta de I a de X no es una derivada, pero tampoco tan rápida. O sea, no es una fracción, perdón, es una derivada, no fracción, pero las diferenciales hacen un juego similar. Voy a borrar todo esto, por si la gente que está conectada lo quiere borrar, la gente que lo va a ver después, ustedes lo van a ver después. Pueden pausar el vídeo. Entonces, borrar en 3, 2, 1. Entonces, separo las variables en T. Ya. Voy a retroceder para que lo miren.
Si ven la igualdad del logaritmo de y 2x, sustancialmente el valor absoluto de y de x va a ser lo mismo que la exponencial del logaritmo del valor absoluto de y de x. ¿Por qué? Porque el exponencial y el logaritmo natural, el exponencial con base e y el logaritmo natural, son exponenciales logaritmos con la misma base y mutuamente están cero. Pero, como el logaritmo del valor absoluto de y es otra forma de decir 2x más c, entonces esto es lo mismo que la exponencial de 2x más c, porque son iguales. Recuerde que la igualdad significa los nombres para el mismo objeto, por lo tanto, esta igualdad que hoy tengo, igualdad, es la que me permite esta igualdad. Si las cosas son iguales, sus exponenciales también. Y entonces, puedo correr, sigo adelante. El valor absoluto de y es la exponencial de 2x más c. Uso las propiedades exponencial, que es exponencial de una suma, es el producto de las exponenciales. Recuerden que esto se pueden chequear con las propiedades de potencia básicas. E cuadrado por e al cubo, o sea, e elevado a 2 por e elevado a 3, es e por e multiplicado por e por e por e, y ve la quinta multiplicación entre 2 y 3. Siempre las propiedades más básicas, pero que son generales, las pueden recuperar con un caso público. Pero bueno, la exponencial del doble de x más c es e a la 2x por e a la c, y como el producto es conmutativo lo puedo escribir al revés. ¿Ven? Estoy trabajando acá. Si se fijan bien, hay un detalle importante. Tomar en cuenta. La exponencial de cualquier cosa siempre es positiva. Estamos trabajando con los reales, ¿ya? En los complejos sí puede pasar otras cosas, pero en los reales, eh, cualquiera sea Q en los reales, la exponencial de Q va a ser positiva. Entonces, eso conviene recordarlo. El valor absoluto ahora. ¿Qué va a pasar con el valor absoluto? El valor absoluto de algo es igual a un número positivo. Claro, este producto de exponenciales es positivo, está bien. Esto lo estoy haciendo cuando i no es cero, así que está bien que sea un producto de exponenciales que nunca va a ser ni negativo ni cero. Pero como era un valor absoluto, el i podría ser el positivo o el negativo de este producto. Y como puedo pasarle el signo a cualquiera de los dos, no a ambos, entonces puedo pasarle el signo a esta constante, porque esto es una solución por cada valor de C. Lo mismo que arriba, una solución distinta por cada valor de C. Aquí también. Esto nació el exponencial. Entonces, saldrá de la integral. Una solución por cada valor de C. Eso significa que aquí el signo viene dado por una solución al respecto. Cada solución va a ser una constante, y si se fijan bien, es una constante o positiva o negativa, según el signo de esto. ¿Por qué? Porque si cambia de signo, deja de ser continua. Y si deja de ser continua, deja de ser derivada. Entonces, ocurre lo siguiente. Yo ya sé, sin haber hecho nada, doctor, que si i es constante cero, su derivada es constante cero, y es lo mismo que el doble de cero. O sea, las funciones constantes de valor cero sí son solución. Por otro lado, desde aquí arriba
por otro lado, desde acá arriba, lo que tengo aquí son soluciones que son o positivas o negativas, porque estos valores, si tengo más e a la c, si tengo el positivo de e a la c, bueno, positivo de e a la c, eso es positivo. Pero si tengo el negativo de e a la c, eso va a ser negativo. Por lo tanto, lo que no está en estos casos es 0. El 0 no está aquí. Esto siempre va a ser distinto de 0 y por lo tanto, ese conjunto de números para cada constante C en R son todos los reales excepto el 0. Pero el 0 es una solución también. Así que si yo tomara esto como 0 por e a la 2x, me queda la constante. Perdón, pero mi mouse se está moviendo. Ah, esto me queda constante 0. Es decir, la solución constante 0, que la puedo sacar mirando aquí, la derivada de 0 es 0. Sí. La derivada de 0 es 0. Y el doble, y eso es lo mismo que el doble de 0, así que se usa. Esto es 20. 2 por 0. Entonces, la constante 0 sí es una solución. Y las soluciones que tengo ahí de al lado, a partir de cuando i no es 0, tienen esta forma. Lo único que quiere decir lo que está aquí abajo, lo único que quiere decir esto, es que ahora m podría ser cualquier número real. Si m es 0, tengo la solución constante 0. Si m no es 0, tengo la solución de acá. Por lo tanto, la forma general de soluciones, voy a borrar, la forma general de las soluciones es número real por esto. Ahí están todas las soluciones posibles. Es decir, es el generado por e a la 2x. Ahora recuerden, las funciones que tienen el mismo dominio se pueden sumar, se pueden multiplicar por escalares. La suma es asociativa, conmutativa, tiene neutro, la constante 0 sumada tiene inverso, multiplicar por menos 1, la función. La ponderación cumple las condiciones de asociativa, conmutativa, está la distributividad, está el neutro, la ponderación cumple con todas las funciones que tienen el mismo dominio y el mismo codominio, y el codominio son números o vectores. Eh, también son espacios vectoriales. Y esto, las soluciones de esta ecuación diferencial. Las soluciones de esta ecuación diferencial forman un subespacio, el generado por esto. ¿Cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? La de arriba no es de este tipo porque la función constante 0 no es una solución. ¿Sí? La de abajo, fíjese que la función constante 0, su derivada es constante 0, mientras que 3x cuadrado no es constante 0 para todos, así que la de arriba no tiene a la función constante 0 como solución. La de abajo sí. Más aún, arriba, si yo duplico la función, supongamos que la función ya fuera x cubo. Si yo duplico x cubo, me queda el doble de x cubo. ¿Va a ser solución también? No. ¿Por qué? Porque 3x tendría que multiplicar, o sea, si duplico la función, se duplica su derivada. Pero si duplico 3x cuadrado, deja de ser 3x cuadrado, pasa a ser 6x cuadrado. Que no es lo mismo. Si sumo dos soluciones de aquí, el resultado sigue siendo solución de aquí. Verifique. Derivada de una suma, suma las derivadas. El doble de una suma, la suma de los dobles.
En cambio arriba no funciona el doble. ¿Sabe lo que estoy diciendo allá abajo? Que las funciones que cumplen esta igualdad forman un espacio vectorial, un subespacio de todas las funciones con el mismo dominio. Y en particular es el generado por esta función de aquí. O sea, tiene dimensión 1. Mire, una derivada, función de dimensión. Eso es un poquito más sofisticado que lo que estoy diciendo ahora, pero vamos a ir a poco. Volvamos a lo básico. Formalizando la ecuación diferencial separada, es cuando la derivada de una función respecto de su variable, una función de una variable, es un múltiplo de una función de la variable la función incógnita como variable, por una función de su propia variable, de la variable independiente. O sea, este formato lo que dice es derivar la función incógnita respecto de x, me queda un producto entre algo calculado a partir de la función incógnita por algo calculado a partir de su variable independiente. Por ejemplo, lo que sea, o sea, más bien, el método de resolución general es simplemente, primero vea por separado si es que es verdad o no, porque podría no serlo, cuando g de i es 0, lo que sea solución de este sistema, de i a de x igual 0, ¿qué significa eso? Constante. ¿Cuáles son las funciones cuya derivada es 0? Constante. Eso dice que i es constante. No dice qué constante es, pero dice que es constante. Entonces, si tengo i constante y lo reemplazo en la expresión que tiene que ver con i, lo que se calcula a partir de i cuadrado, 2i, raíz cuadrada de i cuartos, lo que sea. Si reemplazo me tendría que dar 0. Y esto podría haber solución, como podría no haber. Por otra parte, separado, analizo el caso en que i no es 0. No sé si se parece lo suficiente a lo que hice en el ejemplo anterior. En el i' igual 2i, analicé por separado. Cuando es 0, que sí era solución, que cuando no lo es. Fíjese que ahí decía, la derivada de i' era 0, que 2i igual 0, sí. Había un solo caso, que i fuera 0. 2i igual 0, cuando y es 0. Cuando no era 0, esa expresión que era directamente i, era nada extra calculado sobre i, o bien era el doble de i, como prefiero, elegí el doble aparte. Hago esto, y ahora voy a entrar el cambio de variable en general. O sea, hago esta separación de... Es como si pasara multiplicando px y dividiendo g de i. Me carga eso, pero bueno, igual funciona. Entonces, integrando las variables por separado va a pasar lo siguiente, que es lo mismo. 1 partido por g de i a de x, integrado respecto de x, queda al otro lado esta expresión, que haciendo el cambio de variable por una i, no sé, escrita distinta, por otra tipografía, lo que antes hice con p, hágalo con una i que se escribe igual. Le va a quedar por cambio de variable que ese 1 partido por g de i. De i a de x, se va a transformar en 2i. Y ya. Entonces tengo que ir a respecto de se acaba. Si le sirve hacer el cambio de variable, hágalo. Si simplemente no se marea y hace esto sin problemas, pues hágalo. Esto es de primer año, de que se supone que lo sabe, pero lo estamos repasando. Estos son ejemplos que puedo tratar de resolver aquí directamente a mano con este lapicito.
a pesar de que mi mouse está fallando un poco. Entonces esto tiene dos casos. Un caso cuando la derivada sea cero, ahí sea constante, y además el i sea cero. ¿Por qué? Si esto es una separable, producto de una expresión con la variable independiente por una expresión con la variable que implementa. En este caso, la misma variable, la función incógnita. Resulta que esto significa, es decir, y es constante, y además y es c. Es decir, la función constante c. Función constante de valor c. Siempre tengo estos problemas. Ah, ¿es una solución? Sí. Al derivar la constante cero me queda cero. Al multiplicar x cuadrado por la función cuyo valor es siempre cero, me va a dar cero. Sí funciona. Es decir, función constante de valor cero y de x igual cero, para que se entienda un poco más, es solución. Punto. Lo siguiente es, ¿y qué pasa cuando no es cero? Veamos, segunda parte. Cuando i es distinto de cero, o sea, cuando no tengo ese caso, o sea, en este caso es i, pero es lo que sea respecto de él. Cuando no es cero, se tienen la integral, divido ambos lados por i, para no decir pasa dividiendo, eso induce una gran cantidad de errores, por la gente que no se acuerda bien. Entonces, si tú lo haces bien, no lo voy a medir esto si lo hace bien. Si lo hace mal, es donde se le va a medir, se lo va a contar. Creo que si lo muevo más rápido, más grande, funciona mejor. Estoy intentando. Ya, tengo eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Tengo logaritmo natural de valor absoluto de i. No podemos olvidar el valor absoluto de i por una razón muy específica. Que i podría ser negativo, y es la constante de integración la que funciona para compensar el tema de sí, de que fuera necesario. O sea, puedo integrar i cuando i es negativo, pero no puedo pasarle, o sea, el logaritmo no tiene dominio con los negativos, solo positivos. Y aquí me va a quedar x o tercios más constante. Estamos trabajando los dedos, porque me entusiasmo con el punto acá. Me quedo áspero. Voy a aceptar. Ya, tonta. Ok, a partir de ahí, no es difícil deducir que en este caso, el valor absoluto de i va a ser la exponencial de x cubo tercios
más constante, es decir, va a ser e a la 6 por e a la x tercios. Y por lo tanto, yo podría decir que i va a ser o el positivo o el negativo de e a la 6. Un momento que estoy escribiendo multiplicado por exponencial de x cubo tercio. Perfecto. Pero ya dijimos que la constante 0 sí cumple que la derivada es 0 y multiplicada por x cuadrado también. Y por lo tanto, considerando la primera y la segunda, se obtiene que y como función de x puede ser visto como una constante por la exponencial de x cubo tercios. Ahora m es cualquier número real. ¿Por qué? Porque antes era. O sea, claramente, si m es 0, obtengo 0 por esta exponencial, me queda constante 0, que era el primer caso. Si m es positivo, me queda e a la c por esta exponencial. Si m es negativo, me queda menos e a la c por esta exponencial. Y eso me da las soluciones, que por supuesto significa que las soluciones, el conjunto de todas las soluciones, va a ser el generado en el sentido de espacios vectoriales, ponderaciones, donde los ponderadores son números reales, de esta función exponencial de x cubo tercios. Gente, yo sé que está muy horrible con mi mouse escribiendo así, ¿eh? No quiero utilizar el otro sistema que utilizo, que se ve mejor, pero no es lo mismo que esto. Y como hay un video, etcétera, no quiero juntar más y más y más material adicional. ¿Sí? O sea, ¿se entiende lo que estoy dibujando? Bueno, Sí, por ahí dijeron que sí. Ya. ¿Por qué lo hago así? Aunque me falle un poco el mouse, aunque no lo crean, me resulta más fácil por la costumbre de 2 años de clases online hacerlo en mi Tractal, pero este computador no tiene Tractal y lo voy a conseguir. Está más fácil. Entonces, voy a borrar todo a la 1, a las 2, bueno, a las 5, a las 4, 3, 2, 1, por. Aquí hay una cosa extra. Condición inicial. Las soluciones son funciones de la forma y de x igual a, ya lo escribí hace un momento, lo voy a copiar aquí, y la respuesta dada por las funciones de la forma constante por la exponencial de x a x cubo tercios, ¿cierto? El generado por eso. Pero quiero que se vea así, porque ¿qué pasa con esto? ¿Qué significa la condición inicial? Significa cuando x es 2, voy a pedir que el i valga 1. ¿Cómo se resuelve entonces? Creo que eso ni yo lo leo. Eh, lo voy a escribir.
significa que x es 2, que y sea 1. Eso significa la condición inicial. Es un valor observado. ¿Ya? Es de todas las funciones que hagan esto, fijo una, aquella que corresponde a este valor observado o teórico, lo que sea, pues es un valor para y cuando tengo el x. Entonces, ¿cómo lo veo en términos de la forma en que vi estas cosas? Del siguiente modo, es decir, este tipo de soluciones, este tipo de funciones, mezclada con esta condición inicial, con este significado, va a ser lo siguiente. Va a significar que 1, el valor de y, tiene que ser m por, esto es un valor concreto, que es digamos, que es un par ordenado en la gráfica de alguna de estas. E elevado a 2 al cubo, digo, partido. Sí. Y por lo tanto, de todos los valores posibles, m es e a la menos 8 tercios. Lo cual significa que la solución es una función. No es un número. Este es un número, pero es la constante para la función. Eso significa que la función va a ser e a la menos 8 tercios por e producto e a la x cubo tercios, con su variable y todo. Eso significa resolver esa ecuación diferencial con esa condición inicial, con ese valor observacional, con ese dato de, mire, esta situación va cambiando de esta manera, la tasa de cambio es, no sé, supongamos que fuera la altura de algo respecto del tiempo. O sea, que y fuera altura y x fuera tiempo. Esto dice, mire, el ritmo de cambio de esta situación es eh, el valor actual de la altura por el cuadrado del tiempo. Y se observó que cuando el tiempo es 2, o sea, 2 meses, al segundo mes o al segundo día, depende de la unidad de medida del tiempo, a la segunda unidad de tiempo le corresponde una altura 1. Eso me da una respuesta extremadamente concreta. O sea, tan concreta es la respuesta que incluso lo puedo expresar como un solo exponencial. Exponencial de la tercera parte de x cubo menos 8. Es muy, muy concreto. Es esa función. Ahora bien, ¿cómo se ven estas cosas? Voy a borrar en unos cuantos momentos. Ahora, el conjunto de soluciones de la primera, en general, es generado por la exponencial de x cubo tercios. Y la solución particular es una única solución, que cuando x es 2, me da 1. ¿Por qué? Porque va a ser la exponencial de menos 8 tercios por la exponencial de eh, el cubo de 2, luego dividido en 3, que también es 8 tercios. Como se van a cancelar, me va a dar. Pero en Wolfram lo voy a mostrar, eh, para lo cual tengo que cambiar a quien estoy mostrando. Ahí está la ecuación diferencial. Si se lo funciona a ver, lo voy a agrandar. ¿Se ve? Pero, ¿sí? ¿Se está viendo Wolfram, Pablo? Sí. Sí.
Entonces, lo que va a ocurrir con esto es que tengo una ecuación diferencial, así se ve. Wolfram alfa, recuerden que siempre responde lo que le da la gana, ¿no? A veces las reescribe de manera extraña, pero en este caso dice, mire, es separado y la puedo separar. Ahí está separado. Y ahí están las soluciones, que son las que obtuve. C1 en vez de M. O sea, Wolfram alfa le da su estilo. Pero ¿sabe qué significan estos campos dependientes o campos vectoriales o campos de direcciones? Lo que significa es que, esto me va a costar muchísimo, pero lo voy a intentar, es que una solución va a tener esta forma, las positivas. Cuando C1 es positivo, tengo una solución constante C1 aquí. Cuando la constante C1 o M, segundo que he escrito que es 0, y tengo soluciones negativas de esta forma, que no sé si se entiende más o menos la idea, es como que estas fueran pendientes, en tangente, y se topa con ellas. ¿Se ve más o menos, o no? Sí. Ya. ¿Qué pasa cuando le agrego la condición inicial? Y de 2 queda 1. Más, no, de 2. ¿Se fija que está la solución? Bueno, y aquí hay gráficas, pero está, por supuesto, pague para tener más tiempo de cálculo, pero fíjese que aquí, cuando hago esto, me grafica dos cosas. Una gráfica, y cuadrado respecto de ahí, me da una parábola. El problema es que no me la muestra porque es muy flojo y no entiendo la más junto. Y en función de x, me queda esta exponencial de esta curvita. Pero no se ve con suficiente claridad. Entonces, lo que hace el profesor se va a cambiar eh, va a cambiar de que estoy compartiendo a compartir la pantalla. Entonces, en este compartir la pantalla, voy a poner Children. Y les voy a mostrar unas cuantas soluciones. O les voy a mostrar primero la solución con la exponencial de x cubo y menos 8 dividido en 3. Ahí. ¿Sí? O sea, cuando dibujé la solución, dibujé una parte de tiempo de que corresponde por el signo. Mire, voy a tomar mal la solución. ¿Por qué? Porque lo que eran estas soluciones son adjunto aquí, de allá, etcétera, y continuo. Entonces ahora me doy acá una solución completa. No cambia ¿por qué? Fíjese que cuando x es negativo, lo que también. Y lo funciones a ver, espera, ahí. ¿Se ve lo que estoy haciendo? El x cubo menos 8 partido por 3 cambia en torno al 2.
en efecto, pero cuando x es menor que 2, x cubo menos 8 es negativo. Y se empieza a pegar al cero. Se vuelve menor que 1 y se empieza a pegar al cero. Se pega al cero, pega al cero para siempre. ¿Por qué? Porque suponga que tiene esto, e elevado a el cubo de menos 38, es un número negativo pequeño, de resto 8, sigue siendo pequeño negativo, lo divido por 3, no queda tan grande, no se acerca mucho al 0, en este caso al 2. Por lo tanto, esa exponencial va a ser positiva o negativa según, o sea, va a ser la exponencial de un positivo o de un negativo según que es más grande o más pequeño que 2, porque la exponencial no ve a x, ve al resultado de la tercera parte de x cubo menos. Pero si a esto le agrego un deslizador, simplemente un deslizador en la parte de acá, yo quería mi deslizador, quiero aquí. Voy a poner un deslizador. Y el deslizador ya va a partir de 0 y va a ir de menos 5 a 5. Bueno, vuelvo acá. Voy a poner otro nombre al deslizador. ¿Se acuerdan la M? Ok. Voy a poner aquí una función. La función va a ser m por la exponencial de x cubo dividido en 8. Acá voy a poner, no sé, menos 4. 4. Ya, ahí está. Voy a borrar la original por un rato. Fíjese que m está en 0, ¿cierto? Voy a estar un poco acá. Voy a ver. Cuando m va variando, esas son las soluciones. No cambian de signo, pero sí cambian un poquito de tonalidad. Estoy mostrando diversas soluciones de la ecuación diferencial. Lo que hace, lo que hace que GeoGebra no es un campo de estas cosas, es el siguiente. Es un campo de tangentes. Voy a dibujarle el signo, ¿ven? Con la herramienta de zoom, que es lo que estaba usando todo el tiempo. Entonces, son tangentes. Una tangente, otra tangente. Lo que muestra Wolfram en esta cosa es un campo de tangentes. ¿Ya? Una tangente horizontal, después una tangente así, lo que son tangentes, y tangente, por ahí otra tangente, cambió la concavidad, por eso la tangente fue distinta. Entonces, mire, si aquí le pongo menos 10 hasta 10, para que se note más detalle, un sentido un poco más claro. Esas líneas azules son tangentes. Mire que se da de nuevo. Este es el campo de tangentes que corresponde a eso. Y de alguna manera, claro, tiene entre menos 1 y 1. Ese es el problema. Eh, Wolfram dice el campo de tangente que le da la gana. No es que uno dice. Entonces, campo de tangentes entre menos 1 y 1 está por aquí. Eso se ve tan aplastado. Pero en el fondo es, ¿cómo sería si usted se fuera moviendo por una pelotita o un rayo de luz que va rebotando en tangentes que son espectros?
Eso es más o menos una forma de describir como cuando tiene un flujo de agua. ¿Has visto cuando hay un flujo de agua laminar? Se ven las líneas por todos lados. Uno podría ponerle eh, colores formando un arco iris en una parte. Y ese arco iris se va a mover de cierta manera según el flujo laminar. Usted ve, no sé, un riachuelo o algo y ve los recorridos que hace una hoja, un puntito, un punto de colores a través del flujo laminar. Eso es lo que muestra ese campo de pendientes, solo que GeoGebra, o sea, Wolfram Alpha tiene el problema de que elige como le da la gana el rango de valores. ¿Sí? Y ahora fíjense que esta en particular tiene este rango de valores donde es parecido a un concepto, ¿no? Gente, ¿se entiende entonces a qué se refiere ese campo de direcciones? Profe. Ya, estamos terminando ya por hoy. Queda un poquito más, que es, bueno, continuar con esto, voy a dar tipos. Una ecuación diferencial separable con un poquito más de expresiones vinculadas. ¿Ya? Esto que sirva de recordatorio de lo que tienen que repasar del año allá. Esta es separable. GI, HX, donde GI es coseno cuadrado de I, el cuadrado, lo de aplicado coseno son I, porque es la estructura, y es una derivativa. Entonces, cuando coseno de I no es cero, puedo dividir por coseno, puedo dividir por coseno, por el cuadrado de coseno de I, porque el cuadrado es cero solamente cuando lo que está dentro es cero. Separa, integro. Fíjese el cambio de el i es una función de x, el cuadrado de coseno de i respecto de x, y todo esto integrado respecto de x, lo puedo escribir de esta forma. Y entonces eso es integrar secante cuadrado, cuadrado de la secante de y. Y la derivada de tangente es secante cuadrado de y, es integrar tangente más constante. Esta es otra forma de hacerlo cuando las expresiones son un poco más complicadas. Integro cada lado y después igualo los resultados. Integro x cubo ahora respecto de x. Las dos se integraron respecto de x, pero como esta tenía el i', un cambio de variable me haría llevarlo a 1 partido por coseno cuadrado de la variable nueva respecto de las diferencias de la variable nueva. En este caso la mantenemos como la i, porque el cambio es cosmético, es visual, es como se ve en la letra. Entonces, al integrar x cubo me queda la cuarta parte de x a la cuarta, luego sumado a la constante. Como los reúno. De esta forma, la tangente de I va a ser esta suma entre x a la cuarta más constante, agrupando las constantes a un solo lado. ¿A cuál lado? Al lado que no tiene I. Ojo, no siempre se va a poder hacer explícita I, porque no siempre se puede despejar. Pero en este caso sí se puede, me queda un arco tangente. Y ese arco tangente está aquí. Por otra parte, arco tangente de la suma entre x a la cuarta parte de x a la cuarta más constante. Por cada valor de la constante tengo una solución diferente. Pero aparte de, por si no lo recuerdan, el arco tangente, mire, lo voy a poner aquí al lado, en horizontal, el arco tangente era una curva que parecía una S, no sé si lo recuerdan, que era como una cosa así. Es la tangente del lado, pero ¿entre quiénes está? Entre eh, menos primero y primero, o sea, ahí tengo el cero, y causarlo con una recta, perdón, el eje horizontal y el eje vertical. Técnicamente la tangente de 0 es 0, hubiese causado con 0.
más o menos por ahí. ¿Cuáles son esas alturas? Esas alturas son pi medios, y acá abajo es el negativo de pi medios. Eso es el arco tangente. Por supuesto que el arco tangente aplicado a esta cosa no va a ser exactamente así, pero lo que estoy diciendo es que el arco tangente nunca toca a pi medios, nunca toca a pi medios en sus respuestas. Ahora, fíjese lo que pasa cuando hago el coseno de i igual 0. Las soluciones son de la forma pi medios sumándole múltiplos de pi. ¿Sabe qué? Esta altura entre menos pi medio, ¿cuánto mide? Múltiplos de pi. Sea, lo que haga esta expresión adentro, el arco tangente va a responder siempre entre menos pi medio, sin tocar los bordes. ¿Y qué responde a estas cosas? Estas que son cuando el coseno de i es 0. ¿Se acuerdan que tengo que ver cuando puedo dividir por esta expresión y cuando no puedo? Entonces, cuando no puedo dividir por eso, porque el coseno de i es 0. ¿Y cuándo es eso? Cuando el i es un número en radianes, pi medio o menos pi medio. Y con los múltiplos de pi. En el fondo, esto se recuerda en la vieja idea de la trigonométrica, es ¿qué horrible estuvo? Lo puedo mejorar. Mira, mire cómo. ¿Qué tal? Entonces, esto corresponde a estar aquí arriba o estar aquí abajo. No me gusta. ¿Sí? Estar arriba o estar abajo. Estar arriba, en un caso, es pi medios. Estar abajo es 3 pi medios o menos pi medios, pero si se fija es lo mismo que haber sumado restado pi. Si aquí le sumo pi, llego a este lado y el coseno sigue valiendo 0. Si le resto pi, llego al mismo punto, dando pi. Y por lo tanto, a pesar de que coseno tiene periodicidad pi, puedo encontrar estos puntos donde vale 0 a partir de pi medios sumando o restando pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, o restando pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, que son exactamente donde esta cosa pulsó. Estoy a punto de terminar. Entonces, necesito quitar los dibujos, que se vean por ahora, pero ya un rato más voy a subir tema para que video. Así es que esos dos grupos de soluciones, lo que van a arrojar es que, tanto ya del medio de los detalles, tengo esos dos conjuntos de soluciones. Si usted los grafica, creo que si no alcanzo a hacerlo realmente bien. Si grafico ese conjunto de soluciones, para quedar pues, bien. Y la cotangente era x a la cuarta, 4, dividido por 4, suman a, ya, un cotangente de x a la cuarta, luego dividido por 4, más la constante. Ahora le puse, ¿sí? Fíjese cómo se mueve. Pero resulta
se vuelve acá y tengo la tangente para varios valores, pero también tengo soluciones que son de la forma igual a pi medios igual a menos pi medios y variantes de eso que van más arriba, más abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que el arco tangente, como la tangente, si recuerdan, es periódica, el i, yo le puedo sumar pi o restar pi, así que en realidad la de arriba viene con soluciones que son copias de esta hacia arriba y hacia abajo. Me voy a quedar con esto. Fíjese cómo funciona al variar n. Va cambiando según el valor de m que esté sumando. Por lo tanto, estoy teniendo un rango de soluciones entre tan primero y primero. Pero otra cosa es que la solución no está realmente completa porque la tangente, como es periódica, el i, podría estar sumado con pi, o sea, con múltiplos enteros de pi. ¿Ya? Y eso lo tengo que expresar acá, diciendo que esto, en realidad, puede ir sumado o restado también por múltiplos de pi medios. Eso me faltó poner acá, ¿por qué? Porque antes de aplicar tangente, el libro podría haber sumado múltiplos de pi medio y el tangente no va a cambiar. Por lo tanto, el i está sumado o restado con múltiplos de pi medio y el por tangente, porque tú estás viendo así. Entonces va sumado con eso. Y este dibujito que está mostrado acá se copia infinitas veces en serio, una por cada valor de k. Eso les quería contar. Muchas gracias por conectarse y por aguantar hasta este rato. Voy a modificar un poquito el archivo para mostrar lo que me faltó acá. Y sería todo por hoy. Nos queda ejercicios. Ahí están, ahí están los ejercicios. Bueno, la primera es verificar qué es solución. O sea, no se pide resolver y ver si alguna coincide. Sino que tome esta función y como función de x, derívelo, haga este cálculo y vea que son iguales. Derívelo, haga este cálculo, vea que son iguales. Derívelo, haga este cálculo con este y, con el x y vea que da lo mismo. Esta de acá es resolver. Son problemas diferentes. Uno es chequear. Vea que esto es una de las tantas soluciones para esto. Vea que esto es una de las tantas. Pues, cambio esta de abajo. La segunda es resuelve. Gente, les agradezco mucho que se hayan conectado algunas personas. Nos veremos algún día, según el paro. Recuerden que el lunes es interferiados. Que lunes y martes no hay clases y debiese haber ayudantía de jueves y viernes sobre estos temas y clases el día después. Bueno, muchas gracias. Adiós. Feliz día, pues.